Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra primera sesión del Comité de Comercio Exterior correspondiente al año 2022. El tema que nos ocupará el día de hoy es la actualización y reformas de comercio exterior para el año 2022. Y como orador, como ponente, tendremos a José Antonio Ávila. Él es Foreign Trade Director de J.A. del Río. José Antonio es licenciado en Negocios Internacionales y Derecho, ambas licenciaturas por la Universidad de Guadalajara. Es asimismo maestrante en Administración por el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Occidente y cuenta con estudios especializados en cadena de suministros por la Universidad de Rutgers y contratos por la Universidad de Yale. José Antonio es también especialista en cumplimiento corporativo con certificaciones internacionales y estudios en diversas normas ISO y ante el conocer en gestión de riesgos en materia aduanera y comercio exterior. Con más de 20 años de experiencia en comercio exterior, ha asesorado a empresas como IBM, Hewlett Packard, Flextronics, Sanmina, Jabil, Michelin, Honda, Toyota, Puma, Cuerva y Samsung, entre otras. Es asimismo conferencista y capacitador de temas de comercio exterior a nivel tanto nacional como latinoamericano, especialmente en las áreas de Trade Compliance, empresas maquiladoras, auditoría de comercio exterior, operación aduanera y tratados de libre comercio. Cuenta asimismo con una serie de artículos y publicaciones, como por ejemplo el USMCA Compliance de la World Compliance Association, otro artículo sobre la estructura de un programa de compliance de la misma World Compliance Association, reglas de origen y su verificación oficial, un libro Teoría de Comercio Exterior. Asimismo, es miembro del Comité de Cumplimiento Normativo de Comercio Exterior del World Compliance Association, del Comité de Comercio Exterior de Index Nacional y de varios comités locales, y del Comité de Logística y Aduanas del COMCE Nacional. Antes de pasar la palabra a nuestro coordinador externo, el licenciado Gerardo Canseco, me permito recordarles que todas las preguntas serán al final de la sesión y se les pide que las planteen a través de la pestaña de preguntas y respuestas, ya que permaneceremos con los micrófonos cerrados todo el tiempo, todos aquellos, salvo la persona que esté hablando al momento. Sin más, Gerardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sabine. Bienvenido, José Antonio. Es un placer que estés con nosotros en el comité para compartir nuestro conocimiento en los temas de actualización para este 2022 en la agenda de comercio exterior. Sin duda tocarás temas muy importantes. Pues iniciamos con una agencia nacional de aduanas, temas de complemento a carta aporte. Hay muchísimos temas que seguramente platicarás con nosotros, ¿no? Como comentó Sabine, esperamos sus preguntas en la sección específica para ello del Zoom y pues al final platicaremos de los temas relevantes que nos comentarás hoy, ¿no? Bienvenido, José Antonio, y pues adelante con tu exposición. Muchísimas gracias, Sabine, Gerardo, por la invitación. Es un honor el poder estar con ustedes compartiendo este tema. Y bueno, sientan la confianza de poder hacer las preguntas. Sé que suena al final, pero tal vez se nos olvidan, así es que si las quieren poner en la parte de preguntas, bienvenidos para que las estemos considerando durante este inicio de la sesión. Así es que, pues bueno, iniciamos, son varios temas, así es que muchísimas gracias. Vamos primeramente a ver qué puntos son los que vamos a analizar, ¿no? Parte del Código Fiscal de la Federación, vamos a platicar el dictamen fiscal, CFDI para las exportaciones, parte de la miscelánea fiscal vinculada con la carta aporte,
Ley del IVA, Ley Federal de Derechos, la NAM precisamente, Reglas Generales de Comercio Exterior y publicaciones relacionadas con comercio exterior que aparecieron en el Diario Oficial de la Federación, algunos boletines, avisos de importancia y obviamente pues conclusiones de estos temas. Así es que, pues bueno, es algo de información, pero todo es muy importante para nuestro día a día en materia de comercio exterior. Así es que bueno, iniciamos con el punto 1, que son temas relacionados con el Código Fiscal de la Federación. Sí, en ese primer punto hago la referencia a algo que tal vez ahorita no lo estamos considerando del todo como tal claro, pero ¿qué tiene que ver precisamente el tema del Código Fiscal de la Federación en estos cambios de comercio exterior? Bueno, uno de los puntos es el dictamen fiscal. ¿Qué tiene que ver el dictamen fiscal? Pues bueno, hubo modificaciones a este dictamen fiscal y recordemos que para ciertas empresas pues era obligatorio este dictamen fiscal, como por ejemplo las empresas que pues tienen acciones colocadas en la bolsa de valores. Sin embargo, cambia este dictamen fiscal y se agregan dos supuestos más. ¿Sí? Algunos casos de fusiones y escisiones donde se tiene que hacer precisamente este dictamen fiscal, pero aquellas empresas que son precisamente grandes contribuyentes que tengan ingresos de poco más de 78 millones de dólares al año para efectos de ISR, también les obligan este dictamen. Y bueno, y aquí la pregunta es, ok, y este dictamen, ¿qué tiene que ver? Recordemos que el dictamen viene de manera precisa y clara que el auditor que realiza este dictamen tiene que observar las infracciones que se estén cometiendo en materia fiscal y aduanal e incluso los delitos que identifique. Hay que recordar que en materia de comercio exterior, pues bueno, las infracciones son muchas que se pudieran estar detectando. Incluso en el tema de delitos, recordemos que el Código Fiscal de la Federación tiene dos artículos muy interesantes que nos pueden dar claridad sobre temas de delitos vinculados a comercio exterior. Por ejemplo, el artículo 103, el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, que mencionando un ejemplo, pues dentro de los supuestos menciona temas de comprobación de legal estancia y tenencia de mercancía, que este es uno de los rubros, o también una declaración incorrecta de origen para efectos de exportación, o sea, que digamos que sí es originario y el producto no era originario, como tal, entre otros supuestos que vienen dentro del propio código. Pero aquí la advertencia que quiero poner en la mesa es las operaciones que sean realizadas durante este 2022, y si entramos en algún supuesto donde tuvimos una fusión o escisión en este año, o si tuvimos precisamente un ingreso de estas características, pues el auditor va a voltear a ver comercio exterior. Entonces es un punto que lo consideremos como fiscal, pero vinculado totalmente a comercio exterior. Entonces, este es el primero de los puntos que quería compartir. El segundo de ellos es el CFDI en operaciones de exportación. Una de las grandes preguntas, que es más por el tema de las maquiladoras, se ha venido planteando, es las operaciones de retorno de mercancías, que son operaciones con la clave de pedimento RT, deben de tener un CFDI de exportación, aun y cuando no esté vendiendo el producto. Recordemos que normalmente las maquiladoras, más las maquiladoras, obviamente las maquiladoras puras, pues el dueño es el extranjero, ¿no? Cuando exportan, pues exportan la mercancía a la maquiladora, pero el dueño fue el extranjero. No hay una venta real entre la maquiladora, la empresa IMEX, como tal, no está vendiendo el producto. Quien lo vende al final del camino, pues va a ser el extranjero. Y bueno, esas dudas que se tenían. Entonces, si yo como empresa maquiladora debo estar emitiendo estos FDIs, y bueno, ¿por qué sale esta duda? Porque se modificó precisamente en la misma fecha del el año pasado, en 2021, se modificó el artículo 29 del código para redactar que se tienen que estar expidiendo, ¿sí?, CFDIs
por operaciones cuya enajenación sea a título gratuito o que no sean objeto de enajenación. Y precisamente es donde sale la duda. Ok, entonces significa que debo estar emitiendo estos FDIs. Hay que recordar que tiene que venir de manera precisa las obligaciones en cuestión de cumplimiento, y dentro incluso de comunicados que emitió INDEX a nivel nacional junto con la CAREM, se aclara precisamente que esta obligación que viene redactada en el Código Fiscal de la Federación, solamente tendríamos que estar considerando que a las empresas que manejan operaciones de exportación con clave efectivamente A1 y que sí exista una compraventa como tal, sí deberían de estar generando un CFDI, porque hay reglas en específico, procedimientos en específicos que se tienen que estar cumpliendo, incluso un complemento de comercio exterior para tales supuestos. Tal vez en algún futuro, si se modifica aparece alguna regla donde nos establezca el que este tipo de operaciones de las maquiladoras que al día de hoy no están obligados al tema del CFDI, lo mencionaran, pues ya lo tendríamos que estar comentando, pero de momento no tenemos ningún detalle en específico, y asimismo lo confirman algunas cámaras como precisamente Index, incluso la CAREM al respecto. ¿Ok? Entonces, eso es en relación al tema de los retornos, donde hubo algunas dudas para las empresas maquiladoras. Ahora, en relación al complemento de la carta aporte, pues bueno, sabemos que el complemento ya es una realidad. Ya entró en vigor este 1 de enero. Y vamos a ver algunos puntos importantes y de actualización sobre este tema del complemento. Lo primero que tenemos que tener en claro es que el complemento de la carta aporte no es un tema nuevo, ya venía la autoridad mencionándolo desde el 2020. Y bueno, hubo varias prórrogas en la entrada en vigor, llegando nosotros a la última, donde menciona precisamente que entre en vigor este 1 de enero del 2022. Sin embargo, tenemos un periodo donde no hay multas hasta antes del 31 de marzo. Aquí quiero hacer una precisión para que todos lo tengan en claro. La obligación, más bien las sanciones, se van a empezar a aplicar el 31 de marzo. ¿Ok? Porque algunos están creyendo que es hasta abril. No, te dice antes del 30, perdón, el periodo sin multas es antes del 31. ¿Qué entenderíamos? El día 30 de marzo es el último día que nos perdonan los errores en el complemento de la carta aporte. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos todos muy claro y que no se nos vaya a pasar el día 31 y que creamos que todo... En relación a cómo ha sido la lógica del manejo de la carta aporte, pues bueno, primero se publicó una regla, y después de esta regla se desprendieron varias reglas en el mes de septiembre. Y estas mismas reglas, pero con otros números y algunos cambios en la redacción, ya en la versión de la resolución miscelánea fiscal para este 2022, se actualizan, y vamos a mencionar algunos puntos que son de trascendencia para la operación de estas reglas. Voy a mencionar esta regla que es muy importante, que es vamos a llamarle la primera de las reglas, o la regla para cuando contratamos transportistas, precisamente. Se generaron también otras nuevas reglas que el SAT nos debía. Estas nuevas reglas, derivado de los acercamientos que se tuvieron por diversas cámaras, asociaciones, se generaron estas 4 reglas más a final de año, que obviamente entraron en vigor este 1 de enero, que nos hablan sobre excepciones que ya mencionábamos sobre el tramo de jurisdicción federal, que esto lo vamos a mencionar de manera más específica en otra lámina. Pero bueno, nos manejan algunas excepciones y casos que se pueden tener en la operación del día a día, donde no es necesario el tener el complemento de la carta aporte en ese tipo de operaciones, que ahorita los estaremos comentando. Esta regla, que es la regla 27712.
Entonces, cuando nosotros veamos las reglas de la miscelánea fiscal que inician con la numeración 277, es el título correspondiente a la carta aporte. Así es que si va a crear la autoridad nuevas reglas, van a ir ligadas a esta numeración, la 277, que de momento vamos en la 27712. Ahora, veamos algunos puntos importantes en cuestión de cumplimiento en estas reglas. La 2771, que nos habla sobre la contratación de transportistas, como tal, pues menciona de manera muy clara. Si nosotros vamos a contratar un transportista que nos va a dar el servicio obviamente de transporte, este transportista va a emitir un CFDI, del cual va a ser del tipo ingreso. Y la parte que tenemos que tener en claro es precisamente que también sirve este documento para comprobar este CFDI, la legal tenencia, la legal estancia, ¿sí?, de la mercancía con este CFDI. Por eso es importante el que sí lo tengan, el que sí se acompañe obviamente en la versión impresa o formato digital, que son las dos opciones que se tienen, para que nos evitemos precisamente alguna problemática en legal estancia o tenencia en algún movimiento de transporte. Ahora, en los puntos que tenemos que recalcar es precisamente la corresponsabilidad. ¿Por qué la corresponsabilidad? Porque quien contrata el servicio, que en este caso, pues viene siendo la empresa que contrata obviamente al transportista, tiene la responsabilidad, porque menciona, está obligado a proporcionar con exactitud. Entonces, si se generan errores por la emisión del propio documento, también es corresponsable, obviamente, ¿quién? El contribuyente que le contrata a este transportista, y obviamente la autoridad va a verificar que el instructivo de llenado del CFDI se esté cumpliendo. Este instructivo de llenado, recordamos que viene en el portal del SAT, y la parte más crítica de aquí para todos es que tiene una modificación constante, tanto en el instructivo como el propio estándar, los catálogos, ¿sí?, en donde se actualizan de manera constante. No sé si ya vieron la última modificación, pero fue del día 8 de febrero. Entonces, esto está en constante movimiento y tenemos que ver que nuestro sistema de facturación esté al nivel de los cambios y que el personal que esté realizando o revisando estos FDIs tenga la información vigente. ¿Por qué? Porque obviamente se modifica de manera muy rápida en el portal. No es que nos vayan a estar llegando correos. Tenemos que revisar el portal del SAT para verificar que efectivamente sí estemos con la fecha de los cambios propuestos. Ahora, mencionando una de las excepciones que es una de las más trascendentales para efecto del CFDI, es la excepción de esta regla, la regla 27712, donde nos menciona que si nosotros tenemos operaciones con vehículos ligeros menores a un C2, que recordemos que la norma oficial mexicana 012 de Secretaría de Comunicaciones y Transportes menciona que un camión C2 es aquel que tiene 6 llantas y 2 ejes. Entonces, si nuestros vehículos son menores a estas características, ¿ok?, sí, y no excede de los pesos y dimensiones del propio vehículo por obvias razones, que no le queramos meter mercancía de más, tenemos el beneficio de no realizar el complemento de la carta aporte, aun y cuando transitemos por tramos de jurisdicción federal, ¿sí? Ya sea que crucemos una carretera, que crucemos una carretera federal o que crucemos una vía de ferrocarril, nos dan 30 kilómetros de radio. Entonces, no tenemos esta obligación y es importante, pues obviamente porque es una excepción a la regla. Una de las preguntas que se han hecho, oye, entonces, ¿significa que no voy a acompañar con nada? ¿El transportista se va a ir sin nada porque no le obliga el complemento de la carta aporte? No, o sea, lo que te dice es, como lo acabo de mencionar, nos exceptúan el complemento, no exceptúan el CFDI. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es importante el que lo tengamos en claro eso. Ahora, fechas de entrada. Aquí pongo
las fechas de entrada, tanto de la resolución miscelánea fiscal, que ya le habíamos comentado, que fue el 1 de enero, y entrado en vigor este tema, y tenemos hasta el 31 de marzo, ¿sí? El que nos perdonan los errores en el instructivo de llenado del CFDI. O sea, si nos equivocamos conforme al instructivo, no pasa nada. Pero quedamos que a partir del 31, o sea, el 30 es el último día de errores que podemos cometer sin sanción, y el 30 ya tenemos estas multas. Y bueno, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con las reglas de comercio exterior? Que bueno, aquí el vínculo que nosotros tenemos que tener en claro es que dentro de los transitorios de las reglas de comercio exterior de este 2022 mencionan precisamente que se aplaza, si vemos, lo dispuesto en algunas reglas precisamente que hacen referencia a la declaración del folio fiscal del CFDI, ojo, sea de tipo ingreso o de tipo traslado, con complemento de carta aporte, será exigible hasta el 31 de marzo. Aquí la recomendación es que tengamos el acercamiento con nuestro agente aduanal para verificar el proceso, porque de momento tenemos esta obligación que es declarar el folio fiscal del CFDI en la documentación de comercio exterior, pero tenemos que saber los tiempos, ¿no? Para efecto de tener claridad en que estamos cumpliendo precisamente con esta información. Un dato interesante, hubo un acercamiento con la ANAM en el sentido, o antes de que fuera la ANAM, en su momento con la Administración General de Aduanas, sobre este tema de que se declare precisamente estos folios o que se esté vinculando los FDIs con complemento de carta aporte dentro de la operación aduanera, y el titular precisamente de la AGA, ahora titular de la ANAM, estaba de acuerdo que no era, que era mucha, era innecesario, iba a entorpecer la operación, etcétera. Pero ya cuando se colgó la información al SAT, el SAT dijo: No te metas en el tema del CFDI, nosotros lo vamos a resolver". Así es que de momento lo que trato de dar a entender es que no hay claridad en que vayan a quitar esta obligación por parte de la autoridad, o de momento no se tiene ese dato. Entonces, para que estemos preparados, ustedes se acerquen con este tema, porque tenemos todavía poco más de un mes para alinearnos con el agente aduanal, cómo va a ser el proceso de información. Hay unos agentes aduanales que van muy avanzados, mis felicitaciones, donde ya tienen muy automatizado el tema de la documentación, incluso tienen mucha información para ya en sistemas para apoyar la generación de los FDIs con complemento de carta aporte. Entonces, ahí hay otros que definitivamente ni siquiera han visto el tema. Entonces, de la documentación aduanera, lo dejo ahí en la mesa para que ustedes lo consideren en el momento de que entre en vigor. Estar todos preparados, todos tenemos que estar listos en este tema. Ahora, es en relación precisamente a la parte del impuesto al valor agregado, perdón, a la parte del código. Esto que vamos a ver es relativo a la ley del IVA. En la ley del IVA, precisamente se generaron unos artículos muy interesantes, como un nuevo artículo que es el artículo 4A de la ley del IVA, donde menciona algunos supuestos, como por ejemplo que este es nuevo, en donde menciona los actos y actividades no objeto del IVA. Y aquí hago referencia porque en ocasiones hay algunos actos que no son objetos de IVA porque se realizan fuera del territorio nacional, ya sea que se realicen en Estados Unidos, y obviamente pues no están sujetos a una tasa del IVA del 16%, razón por la cual tenemos que agradecer esta claridad por parte de la autoridad, donde genera esta especificación. Y bueno, siguiendo sobre el tema de los cambios en materia del IVA, también eso es un dato muy interesante. Este es más para el tema de las comercializadoras, el acreditamiento del IVA en importaciones de mercancía.
hubo una modificación al artículo 5, fracción segunda de la ley del IVA, donde nos menciona precisamente que para efectos del acreditamiento del IVA, si nosotros queremos acreditar el IVA de un pedimento, tiene que venir específicamente a nombre del contribuyente. Y aquí menciono el caso donde recordemos que en ocasiones se tienen comercializadoras y pues la comercializadora es la que importa y obviamente el usuario final o el que va a recibir la mercancía al final del camino, pues no sale a su nombre de ellos el pedimento. Entonces, obviamente, el único que va a poder acreditar en algún momento el IVA, pues va a ser la comercializadora y no va a ser el cliente final al respecto. Entonces aquí nos aclara y nos precisa la autoridad en este supuesto. Otro de los casos que también van ligado con operaciones que pudieran vincularse con comercio exterior es la modificación del artículo 21. Aquí nos menciona sobre el uso o goce temporal de bienes tangibles. La autoridad detectó algunos casos interesantes, por ejemplo, que se hacían compras de plataformas petroleras en el extranjero y como la compraventa se hacía en el extranjero o la renta o la contratación de la renta de estas plataformas se hacía en el extranjero, pues no estaban generando IVA, pues estaban no declarando el IVA. Y estas plataformas al final del camino, pues se instalaban en México, se utilizaban en México. Entonces fue donde volvió la autoridad y dijo, ok, yo entiendo que tal vez algunas transacciones se realizan en el extranjero, pero si el uso se va a estar realizando en México, pues tiene que estar tasado obviamente ¿a qué? Al IVA. Entonces ya volvió la autoridad y empieza a considerar estos supuestos como tal. Continuando con el tema del IVA, hay algunas empresas que contamos con la certificación de IVA-IEPS. Hay que recordar que la certificación de IVA-IEPS, si somos empresa, obviamente IMEX o tenemos, hay otras figuras que también cuentan con esta certificación, como por ejemplo recintos fiscalizados estratégicos, etcétera. Estamos dentro de las reglas 7 de de las reglas de comercio exterior. Y estas reglas 7, hay reglas que nos establecen cuando nosotros tramitamos nuestra certificación y otras de obligaciones del día a día. Pero bueno, ¿esto por qué lo menciono? Porque las obligaciones iniciales y las obligaciones del día a día siempre se tienen que cumplir. Ese es un principio básico de la certificación de IVA-IEPS. Las obligaciones iniciales y las continuadas siempre se tienen que cumplir. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente el año pasado, recordemos que se prohibió el outsourcing de manera general, razón por la cual algunas empresas migraron a su personal, no lo tenían en la misma razón social de la empresa IMEX, lo tenían en otra razón social y migraron. Esa migración donde se tuvo del personal, en donde hubo cambios precisamente en la información que le presentamos al SAT en materia de la certificación de IVA-IEPS. Esto es, tenemos un outsourcing, ahora ya no lo tenemos. Debimos haber hecho una notificación, debimos haber hecho un aviso, ¿ok? En ese sentido, algunas empresas sí hicieron la tarea, sí dieron el aviso en su momento, pero la autoridad, para evitarse temas de que si me diste avisos o no me diste avisos en el 2021, ¿sí? Pues nos generó precisamente una obligación, que esta obligación era el que estuviéramos presentando un escrito en el mes precisamente de enero, a más tardar el 21 de enero, para que se presentara un escrito libre donde digamos la situación de nuestro outsourcing que declaramos en su momento, en el momento de tramitar nuestra certificación y cómo quedamos el día de hoy. Entonces, todo ese mecanismo laboral se debió haber explicado, obviamente. Nos dijeron que era una ficha de trámite, que de hecho
apareció tarde, se publicó tarde esta ficha de trámite. Algunas empresas no lo presentaron el 21 de enero. La autoridad en lo corto ha sido flexible. Recibió algunas como tal escritos sobre este tema. Y bueno, lo menciono porque es un tema precisamente que algunas empresas no cumplieron en tiempo y bueno, todavía la autoridad ha estado con posibilidades de recibir o recibió de manera extemporánea estos escritos. Entonces, esa es otra de las obligaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque es de un mismo tema, salieron o debimos haber cumplido dos veces. Una en el año anterior, porque estábamos obligados a dar avisos si cambiaba obviamente estos temas, y dos, eso fue del 2021. En este 2022 se genera este escrito. Entonces, menciono esto porque la autoridad sí tiene visibilidad en algún momento, en alguna revisión, de poder detectarnos que si hicimos o no hicimos los avisos correspondientes a la certificación. Obviamente, si no los hacemos, pues perdemos la certificación, que ese es uno de los puntos trascendentales. Ahora, otro tema que ha estado en discusión precisamente es un nuevo criterio que ha tomado la autoridad para las nuevas empresas certificadas. Y eso hay que estar muy atentos sobre cómo va sucediendo, cómo va evolucionando este criterio. ¿Por qué? Porque la autoridad está considerando, ok, si tú quieres ser una empresa certificada IBEX, yo te doy la certificación siempre y cuando cumplas con el artículo 28A. ¿Qué dice el 28A? Ok, tú vas a importar de manera temporal, bien, pero vas a importar para elaborar, transformar y reparar. Cumples con esto, te doy tu certificación de IBEX. Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, si tú no vas a elaborar, transformar o reparar, no te doy la certificación. La autoridad está tomando, hemos visto ese criterio que lo he estado tomando. Y este es un foco rojo porque si en algún momento va un auditor de hacer, recordemos que hacen revisiones de cumplimiento de la certificación y ven que no estemos cumpliendo, obviamente, con estos supuestos, pues nos va a dejar en estado de indefensión. Va a decir, oye, pues no estás cumpliendo con el 28A porque estás haciendo servicios, solamente almacenas y distribuyes. Entonces, lo menciono porque hay un tema importante que se tiene que alinear la autoridad. Las empresas tienen que estar al tanto de que no tengamos algún problema en un futuro en este tema de la certificación. Entonces, ¿qué queremos dar a entender? Que la redacción, hay que revisar muy bien las redacciones que se tienen en las autorizaciones, los fundamentos, etcétera, porque, bueno, puede haber sorpresas, como la autoridad nos está dando sorpresas en esta lógica interpretativa de obligaciones y requisitos para la certificación de IBEX. Ahora, ¿qué tenemos que olvidar para cerrar el tema de la certificación IBEX? Pues que debimos haber pagado ya con la nueva tarifa. Recuerden que se actualizó y ahora son 33,000 pesos para el 2022. Sí, y que siempre tenemos que estar cumpliendo con nuestras obligaciones en materia de la certificación. La autoridad puede revisar el histórico sin ningún problema de que estemos cumpliendo. Entonces, eso es en materia de la certificación. Ahora, ¿qué cambios de la Ley Federal de Derechos afectaron comercio exterior? Dos temas muy importantes. El primero de ellos, que va ligado con precisamente la modificación del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos. Este artículo 40 nos menciona precisamente una nueva fracción, que es la U, en donde entró en vigor este 1 de enero y coincidió con la entrada en vigor, obviamente, de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues que los casos donde nosotros tengamos la necesidad de solicitar un servicio fuera de los días y horas hábiles por el SAT, pues nos van a estar cobrando 251 pesos, ¿ok? No es por la entrada de la NAM, ojo, es porque se modificó la Ley Federal de Derechos en su artículo 40 y aparece este monto, que coincide con la misma fecha, reitero, del 1 de enero.
Ahora, otro de los cambios que fueron importantes es en relación al DTA. Cambió obviamente el DTA de un año a otro, algunos montos que es necesario que verifiquen. Normalmente hay errores entre las operaciones de diciembre y enero. Normalmente las primeras operaciones de enero es muy común que no se actualicen los sistemas de las agencias aduanales o que no se verifique precisamente estas modificaciones. Y bueno, cambió, ¿no? Por ejemplo, en la parte temporal, 352, 378, exportaciones de 353, 379, rectificaciones 339 a 364. Entonces, hay que tener considerado estas actualizaciones. Y precisamente sobre el tema de la NAM, vamos a hacer algunos comentarios. La NAM, nos avisaron, nos anunciaron que apareció la NAM en julio del año pasado. Todo estaba muy bien. Ya teníamos una visualización con un decreto que crea precisamente esta ANAM. Esta NAM, pues obviamente tiene el objetivo, temas de seguridad nacional, anticorrupción, mejorar la operación y obviamente el buscar una separación, obviamente, del SAT, siendo y estando al mismo nivel del SAT, ¿sí? Abajo, obviamente, de Hacienda. Entonces, podemos decir que son hermanos el SAT y lo que viene siendo el SAT y ANAM son hermanos, sí, porque están al mismo nivel. Sin embargo, hay que recordar que la publicación anterior fue cuando todavía estaba el secretario de Hacienda anterior, Arturo, y ahora precisamente pues cambió el secretario de Hacienda, revisaron algunas cosas y dijeron, ok, vamos a publicar un nuevo decreto. Este nuevo decreto ya está revisado, pulido y acompañó este nuevo decreto de la creación de la NAM ya con el reglamento interior de la ANAM. Esto es las nuevas áreas, pero recordemos que se publicó en frío. ¿Por qué hablo que se publicó en frío? Porque prácticamente se publicó en las vacaciones de la autoridad. Lo que vimos algunos casos interesantes en donde todavía no se pusieron de acuerdo e incluso si a ustedes les tocó vivir el tema de las glosas, ¿sí? Que no llegaron las glosas de las operaciones de comercio exterior del mes de enero en el tiempo que teníamos acordado por la propia reestructura que estaba teniendo la autoridad. Asimismo, pues, ya entendiendo quién tenía que hacer las cosas, ya con el reglamento, etcétera, se genera precisamente esta transición como tal. Pero bueno, lo que es importante que tenemos que considerar es que existe esa colaboración entre autoridades cuando corresponda, ¿no? También tenemos que estar considerando que en este propio reglamento, pues tiene varios títulos, ¿no? El primero de ellos, el reglamento de la NAM, nos menciona las disposiciones generales, o sea, qué puede o qué no puede estar haciendo de manera general la NAM. En el segundo, cómo va a estar organizado. Y en este cómo va a estar organizado, ahorita vamos a ver algunos puntos que debimos haber hecho y tenemos que tener cuidado que los estemos haciendo. Ahorita los menciono, ¿sí? Por ejemplo, todavía lo voy a mencionar en un par de láminas más adelante, pero también en la parte de la competencia, ¿qué puede hacer el titular de la agencia, el señor Duarte, y las unidades administrativas como tal en sus distintas aduanas? Dentro de esta publicación del mes de diciembre, pues aquí dice, oye, pues lo que yo publiqué en julio, perdóname, pero lo voy a abrogar, ¿ok? Entonces, el bueno es el de diciembre y obviamente nos mencionan que lo que haya estado en curso por la Administración General de Aduanas, sí, se tramitarán hasta su conclusión por la Agencia Nacional de Aduanas. Obviamente, esto es para cerrar los ciclos. ¿Quién va a estar cerrando el ciclo? Obviamente va a ser ¿quién? La ANAM en algún trámite que hubiera estado abierto. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos relevantes que tenemos que estar cuidando de la ANAM? Uno es
precisamente nos da visibilidad que hay una nueva aduana, que es la aduana número 50, ¿sí? Que obviamente esperaríamos que entre en funciones en el momento que entre el aeropuerto. Es que ya tenemos no 49, sino 50 aduanas. Sigue estando lleno de por parte de las autoridades, en este caso la Sedena, por parte de la Secretaría de Marina, van a estar precisamente en las aduanas fronterizas, en las aduanas marítimas, y le da entrada precisamente a que puedan ser contratados más personal. O sea que si vemos mucho más personal del ejército, de la marina en las aduanas, no nos debe de extrañar. Existe la posibilidad de contratación o vinculación directa con las operaciones aduaneras, lo cual pues obviamente mientras van aprendiendo, puede llevar algunos retrasos en los procesos. Y la parte que nos tiene que quedar en claro es que las auditorías las va a seguir haciendo ¿quién? El SAT. Entonces, es un punto trascendente para nosotros. No es que vaya a tocar la puerta a la NAM, te voy a auditar. Quien nos va a tocar la puerta, obviamente, va a seguir siendo ¿quién? El SAT en estas auditorías de comercio exterior. Ahora, cambios en la parte aduanera, en el día a día. Algunas aduanas tuvieron algunas publicaciones así, un poco informales, pero claras, en donde mencionan precisamente los cambios, ¿no? O sea, si vas a estar haciendo algún escrito, por ejemplo, en lugar de que lo sigas poniendo a la Administración Central de Apoyo Jurídicos de Aduanas, pues ahora es la Dirección General Jurídica ¿de qué? De Aduanas de la ANAM. Entonces, parte de estos cambios que se tienen. Ahora, ¿qué más? También hasta en los escritos que tenemos que estar haciendo en la aduana, muchos todavía en enero, y espero que ya en este mes de febrero ya no los tengamos, los seguían dirigiendo al administrador general o al administrador de la aduana de, no sé, Nuevo Laredo, Manzanillo, etcétera, pero ya no se llaman así, se llama titular de la aduana de Nuevo Laredo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado en nuestras redacciones porque, pues, si bien es cierto, la autoridad las puede revisar, va a decir, si ni siquiera sabe cómo me llamo como autoridad, pues no sé qué tan bien esté su operación. Entonces, obviamente hay que cuidar las formas también para evitar algún tema. Y en este mismo sentido, aquí les menciono que están cambiando los correos para que ustedes pongan atención. Ya ven que los correos vienen con SAT, con la terminación o el dominio de SAT. Ahora ya hay el dominio de la ANAM, ¿ok? Para que lo estén considerando, ya este mes han estado haciendo estos cambios. Así es que les recomiendo que traten de hacer sus correos electrónicos, tal vez en este periodo de transición, mientras se estandariza esta comunicación con las autoridades. Mándenlos, si tienen que enviar algún correo, mándenlos lo que tenga que ver con la NAM, con terminación SAT y con la terminación de ANAM. Al final les dejo mis correos, mi correo electrónico por si requieren más información sobre este tema de la NAM. Con gusto lo pudiéramos estar compartiendo. Y bueno, y por último, recordar que platicábamos esos 251 pesos que mencionábamos que por la modificación del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, pues bueno, hubo algunos comunicados donde nos mencionan el cómo pagar precisamente estos servicios extraordinarios a la autoridad. Esos 251 pesos no lo establecieron. Entonces, eso es precisamente por la parte de la NAM. Y bueno, vamos ahora sobre las reglas de comercio exterior. ¿Qué cambios tenemos que estar considerando dentro de las reglas de comercio exterior que tenemos que vigilar? Bien, hay que recordar que nos publicaron como regalo de Navidad, porque creo que vean la fecha, 24 de diciembre, nos presentaron las reglas 2022. Que hay un dato muy curioso, nunca hubo reglas 2021. O sea, nunca hubo una publicación que fuera reglas de comercio exterior 2021. Ya algunos hicieron
algo de historia, pero les comento, ya los que llevamos muchos años en esto, ya había casos, ya de hace de algunos años, antes por ahí del 2008, ya hace más de 12 años, ya teníamos casos así donde la autoridad no publicó un año como tal, pero ojo, mientras no publique no significa que no están vigentes. O sea, las que estuvieron vigentes prácticamente 2 años fueron las reglas del 2020. Estuvieron vigentes durante el 2020 y 2021. Pero bueno, ya aparecieron las 2022. Estas son las que tenemos que cumplir. ¿Ok? Esta 2022 hicieron un reacomodo y aquí les menciono algunos puntos que tienen que tener cuidado y se los escribo, que en el tema de los virtuales, si ustedes son empresas que realizan virtuales, hay que tener muy en claro que ya en esta versión 2022, pues reacomodaron el orden de las reglas de los virtuales. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque todavía en el 2021 teníamos la regla 525 de comercio exterior, que era una regla que nos hablaba de unas operaciones virtuales. Y ya en esta versión 2022, pues obviamente no está esa regla 525 y la 526 se convirtió en la 525, o sea, se recorrió. Y esto nos puede afectar porque si ustedes están poniendo, recordemos que en las operaciones virtuales existe la obligación de poner, si hacemos estos FDIs en nuestra operación, en el apartado de leyenda, que hemos visto que no cumplen muchas de las empresas, lo ponen en otro apartado que no es en el apartado o el complemento de leyendas del CFDI, no ponen la leyenda correcta. Y aquí, ¿qué tiene que ver que pongamos una leyenda correcta o no pongamos una leyenda correcta? Pues son requisitos fiscales. Entonces hay que tener cuidado para evitarnos alguna multa por no cumplir los requisitos fiscales y que estemos haciendo nuestras operaciones virtuales mal, ya sea con fundamentos incorrectos, con la leyenda mal. Hay que tener mucho cuidado porque vemos muchos errores en ese sentido. ¿Ok? También nos cambiaron nuestro querido anexo 31, que es el sistema de cuentas de créditos y garantías, pues ahora ya es anexo 30. ¿Ok? Nos crearon precisamente la parte precisamente, nos cambiaron más bien de una regla a un anexo. En las reglas ya teníamos nosotros de comercio exterior qué mercancías no pueden ser objeto de régimen aduanero de depósito fiscal, como por ejemplo las joyas, explosivos, etcétera. Pero bueno, ya no las pusieron aquí en un anexo, ya lo tenemos más identificado. Ok, ya habíamos mencionado que lo relacionado con el CFDI, complemento de la carta aporte, esa información del folio es exigible a partir del 31 de marzo. Aquí, ojo, aquí sí lo deja claro la autoridad en la resolución miscelánea fiscal, dice antes del 31. Entonces hay que tener cuidado en las fechas, cuando es una, cuando es otra. Entonces, exigible a partir del 31 este tema. ¿Ok? Ahora, en relación a manifestación de valor, la autoridad, recordemos que está todavía cocinando esta nueva manifestación de valor para que se publique en el portal de BUSEM. Ya existen pruebas, durante el 2021 existen pruebas, les recomiendo que revisen precisamente la posibilidad de que puedan automatizar la presentación de esta manifestación de valor electrónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en algún momento en este año se va a publicar y vamos a tener solamente 90 días para que la empecemos a utilizar. Si bien es cierto, hoy la manifestación de valor es física, pues vamos a migrar al electrónico. ¿Ok? Y bueno, ya habíamos comentado del tema del outsourcing, que el 21 de enero, pues que era obligación de las empresas que contaban precisamente con este outsourcing y que debían haber notificado. También las empresas que estuvieran con las certificaciones. Y bueno, la autoridad obviamente necesita recursos, nos actualizaron las multas, en donde
pues bueno, tenemos estas nuevas multas de retornos extemporáneos, 2.310 a 3.480, de no presentación de documentos, 4.260, COBE con errores, quiero que vean, miren, hasta 43,000 pesos ya en algún momento. Datos inexactos por documento, 2010, presentación extemporánea, 3.450, no contar con control inventarios, hasta 41,000 pesos. Entonces, esto pues obviamente nos habla de esta necesidad de actualizar estos montos. Entonces, los anexos de las reglas de comercio exterior no se publicaron todos el 24 de diciembre. Hubo fechas posteriores de publicación y bueno, todavía tuvimos uno el 18 de enero, ¿no? En esta materia. Y bueno, continuando con el tema de las reglas, ¿qué más tuvimos en tema de las reglas? Bueno, las reglas en ocasiones no se publican en el Diario Oficial de la Federación, sino se publican en el portal del SAT y vamos a estar viendo versiones anticipadas. Estas versiones anticipadas, recordemos que si es algún tema de un beneficio, pues lo podemos nosotros aplicar, pero tenemos que estarlo leyendo, tenemos que estar viendo qué sucede con estas reglas y dentro de estas reglas que se publicaron dentro del portal del SAT, pues vemos que la primera publicación de la versión anticipada la vimos el 21 de enero. Aquí obviamente nos explica algunos procedimientos que se tienen que estar siguiendo para efecto de la publicación que se tuvo sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera. ¿Ok? Nos da esos detalles como temas de pedimentos, etcétera. El 3 de febrero se publica también una versión anticipada donde nos especifican ya la NAM, que no lo teníamos como acrónimo, ¿sí? Nos especifican aparte del domicilio fiscal, ya publicado aquí en estas reglas. Y un beneficio para las empresas de paquetería donde pueden estar los usuarios de estas empresas, pueden estar trayendo sin padrón, crece el monto. Anteriormente era de 1,000, aumentan el monto para este cumplimiento. ¿Qué más? Todavía el día 4 tuvimos una tercera versión anticipada, donde nos mencionan las empresas que despachen por lugar distinto al autorizado, o sea, distinto a la aduana, tienen que estar para este trámite contando con una opinión técnica de la Administración Central de Seguridad y Monitoreo. Entonces, requisitos más que se tienen que estar cumpliendo. Entonces, es importante, si ustedes se dan cuenta, en ocasiones, si vemos solamente el Diario Oficial de la Federación no es suficiente, tenemos que meternos al portal del SAT y en este caso, a ver las reglas anticipadas. Como podemos ver, ya hubo 3 versiones y todavía no se publican en el Diario Oficial de la Federación. Nada de esto que acabamos de platicar. Entonces, bueno, tenemos que estar al tanto. Pero que sí se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Mencionábamos que se publicó este decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, que como vieron, pues ya tenemos reglas también de cómo operarlo. Y posteriormente se dieron cuenta que se equivocaron en este decreto y bueno, corrigen el tema de los años. Habían dicho que de 8 años, ahora son de 5 años o más viejos, o sea, ampliaron más el margen para los vehículos que se pueden regularizar. También se publicó el 24 el tema de trámites, así es que la actualización de trámites, por si ustedes realizan trámites de la COFEPRIS y pudiera haber cambiado sus formatos conforme a esa publicación. ¿Qué más sobre el tema de la séptima enmienda? La séptima enmienda, recordemos que ya la Cámara de Diputados aprobó obviamente el texto de la iniciativa de la séptima enmienda, pero ya estamos en el último proceso para que se espera que entre en vigor a más tardar el 1 de junio en México. Un dato interesante es que la autoridad dice el 1 de enero no entró en vigor la séptima enmienda. Bueno, te hago el contexto que es la séptima enmienda. La séptima enmienda es la modificación
a las fracciones, a los códigos arancelarios que se cuenta bajo el sistema armonizado. Y recordemos que por lo menos cada 5 años existe una actualización. Entonces, esta actualización modifica, crea nuevas partidas, etcétera, que la OMA pone la fecha, obviamente, que será lo ideal que entrará en vigor, que es la fecha precisamente de 2022. Idóneamente debimos, o lo ideal es que hubiéramos iniciado el año ya con las nuevas fracciones arancelarias actualizadas. Pero si ven, lo tenemos contemplado hasta más tardar el mes de junio. Estados Unidos ya entró en vigor, es cierto, no entró en vigor el 1 de enero. Pero como tenemos mucha operación con Estados Unidos, puede ser que algunas de las fracciones arancelarias que ustedes tengan en sus certificados de origen, pues no correspondan con las mismas fracciones arancelarias mexicanas, aún y cuando se tenga esta diferencia, si es un tema de actualización, que ya actualizaron antes que nosotros, nos deben de seguir respetando el certificado de origen, no pasa nada. Pero es importante que tengamos claridad en que vamos a tener probablemente diferentes fracciones hasta que nos homologuemos. Recordemos que los primeros 6 dígitos son los que tienen que estar iguales a nivel mundial. O sea, todos aquellos países que tenemos el sistema armonizado como método o metodología de clasificación, que son prácticamente casi todos los del mundo, 198 países. Entonces, se utiliza este sistema. Entonces, pues bueno, lo comento para que estén atentos en sus correlaciones, que lo verifiquen con el agente aduanal si va a cambiar o no va a cambiar sus fracciones, para que nos evitemos errores en la operación. Bien, en el portal del SAT, si ustedes se meten ahí vamos a encontrar estas correlaciones, esta información, como tal, y si no lo encuentran ni siquiera la información, al final me pueden enviar un correo y les puedo compartir datos de estas correlaciones. ¿Qué más se publicó? Pues bueno, se publicó también dentro de estos puntos, pues los días inhábiles de la Secretaría de Economía. Esto es para efecto de sus trámites, que los tengan en claro. También, como les mencionaba, se dio un aviso del domicilio, que ya vimos que en las reglas también se actualizó, pero se actualizó de manera posterior. Si recuerdan, las reglas venía posterior al 1 de febrero, pero desde el 1 de febrero ya nos avisaron que el domicilio, pues Avenida Paseo de la Reforma para la NAM. Esto para que ustedes vigilen el tema de sus trámites, que se realicen conforme a los domicilios que tienen que hacer. Ahorita la autoridad, lamentablemente ni siquiera tiene sellos de recibido. Esperemos que en el transcurso de las siguientes semanas vaya regularizándose en su operación, porque sí fue un movimiento donde tocó algo de sorpresa dentro de las propias autoridades, aunque ya sabían de este cambio, ¿no? También otro de los puntos a considerar es la parte precisamente de una publicación que se tuvo referente a temas de origen. Y esta publicación es que se modificó el acuerdo por el que se establecen normas para la determinación de origen de mercancías de importación, ¿sí? Para su certificación y efectos no preferenciales. ¿Qué significa? Que si un importador, ¿sí? Vemos aquí el último punto. Si un importador de una mercancía idéntica o similar, aquella que tenga que pagarse una cuota compensatoria, no va a estar obligado a pagar esta cuota si comprueba que el origen, ¿sí? Es distinto al de la cuota compensatoria. Les pongo un ejemplo más claro. Si el acero chino, barras de acero chino, tienen cuota compensatoria, y nosotros queremos traer una barra de acero de la India, nosotros estamos obligados a tener una declaración, ¿sí? Como tal, en donde nos desmarquemos de que nuestra mercancía de la India obviamente no es China. ¿Qué pasaría si no nos desmarcamos? Pues
obviamente la autoridad va a exigir, pues es una mercancía idéntica y similar, no me compruebas que es de un origen distinto con el documento que yo quiero, que el documento que yo quiero es una ¿qué? Declaración. Esta declaración tiene un formato. Este formato entró en vigor el 5 de febrero. Este 5 de febrero, ya entrando en vigor, pues aquí nos dice que tenemos que estar llenando este formato si es que caemos en estos supuestos, ¿sí? Y algunas empresas han dicho, oye, pero ya desapareció. Recordamos que en el sexenio de con Calderón, por ahí del mes de marzo del 2008, se publicó un decreto de facilidades en materia aduanera, en donde decía que no era necesario presentar ningún tipo de documento este, sobre mercancías idénticas y similares o ningún formato en específico. Pues bueno, en conversaciones con la autoridad, la Secretaría de Economía menciona, pues sí es cierto, todavía no se ha modificado o se ha eliminado ese decreto. Así es que si la empresa decide en algún momento no presentar este formato en la aduana, pudiera acogerse a ese beneficio. Sin embargo, en una facultad de comprobación, en la visita que pudiera tener a las instalaciones de la empresa, pues sí nos puede solicitar la autoridad este formatito. Así es que si bien es cierto, nos brincamos la aduana en no presentar el formato ahí, haciendo valer este decreto de facilitación aduanera de marzo del 2008, no nos exime de estar teniendo este documento. ¿Ok? Entonces, eso es algo de lo novedoso y agresivo en este tema. Ahora, otro de los temas que sucedieron en este mes de finales de enero, la mayoría de las empresas hizo tarde su tarea, las que son certificadas en IBEX, que no presentaron sus descargas del anexo 31 o anexo 30 de la certificación de IBEX. Y nada más aquí les dejo una regla, que es la regla 1.6 de la miscelánea fiscal, donde menciona que hubo problemas, están de acuerdo, en, en temas de cumplimiento. Muchos no lo presentaron en tiempo y alegando que el tema de la glosa nos llegó tarde, pero bueno, distintamente de que nos llegó tarde, pues la obligación es de presentarlo y va acompañada con que tiene que estar validado. Entonces, si lo están presentando el último día, pues de entrada ya estamos mal porque tiene que estar presentado y validado antes de que termine el periodo de presentación. En otras palabras, si se tiene que presentar a más tardar el 31, se tiene que presentar y estar validado. Entonces, tenemos que hacerlo días antes el trámite para evitarnos algún susto. ¿Ok? De un incumplimiento como tal. Ahora, en relación a otra de las publicaciones, generó otro aviso, la ANAM, que este aviso nos menciona sobre el identificador FC. Este identificador lo vamos a tener que estar utilizando cuando nosotros hagamos cambios de régimen o que hagamos alguna regularización. En el supuesto de que la fracción arancelaria que nosotros utilizamos en el momento de la importación haya cambiado en el momento de que estemos haciendo el cambio de régimen o la regularización. Entonces, este aviso, aquí podemos verlo en el siguiente supuesto, nos aparece y nos menciona precisamente que tenemos que estar mencionando la fracción arancelaria correlacionada, incluso el NICO, ¿sí? Y es a nivel partida este nuevo identificador. Así es que no se nos olvide ponerlo si es que ustedes van a regularizar alguna mercancía o van a realizar algún cambio de régimen donde cambien las fracciones anteriores por las nuevas. Y esto es más común, pues, por lo que acabamos de mencionar, por los cambios precisamente en el sistema armonizado, actualizaciones de las clasificaciones arancelarias que nos vamos a estar topando en el camino. ¿Ok? Entonces, esos son las reformas, esos son los cambios precisamente que tenemos al día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar creo que con la parte de preguntas y
y respuestas, con gusto estoy aquí a la orden. Muchas gracias, José Antonio. Fue muy extensa la participación, son muchos temas, como señalaste. Hay preguntas aquí del público de varios de los temas que has platicado. También aprovecharé yo para hacer algunas y pues sacar el máximo provecho de tu excelente participación. La primera pregunta que ponen es, para el caso de exportación de muestras, ¿se considera como enajenación a título gratuito y estarían sujetas a la emisión obligatoria del CFDI? Ok, de hecho, en el caso de la exportación de muestras, precisamente hay un supuesto que viene precisamente en el manual del propio complemento del CFDI de comercio exterior, precisamente, que supongo que la operación tal vez la estemos mencionando como 1 a 1, y sí viene precisamente mencionado los esquemas que se pueden estar utilizando para tal supuesto. Ahí nos menciona un par de esquemas. Un esquema es que pudiéramos estar generando este CFDI neteando. ¿Qué es neteando? Poniendo, vamos a decir que al final el monto a pagar sea 0, pero sí mencionando el valor de la mercancía en el propio CFDI. Que ese es uno de los esquemas que viene ahí en el propio, vamos a llamarle guía de utilización del CFDI con complemento de comercio exterior, pero sí efectivamente no necesariamente va a haber una, eh, perdón, tengo aquí un tema de la carga de la batería. Listo. En ese sentido, pues sí hay, reitero, hay un procedimiento específico, sí lo pudiéramos estar utilizando en, en esa, en esa materia, ¿no? Como para evitarnos estar poniendo el, el detalle, ¿no? Muchas gracias por la aclaración, José Antonio. Hay otra pregunta sobre el tema de complemento carta-aporte y tal vez en la forma como está redactada se presta para hacer la distinción entre aquellos usuarios de transporte que contratan directamente a un transportista y aquellos que contratan operadores logísticos o incluso empresas de mensajería y paquetería. Entonces, la pregunta dice, ¿la compañía de transporte que realiza nuestras operaciones logísticas, ahí pone el nombre, está obligada a proporcionarnos copia? Pregunta, ¿está obligada a proporcionarnos copia de este CFDI por cada guía o es suficiente con que ellos lo generen y lo tengan? Creo que la pregunta, como yo la entiendo, da pie para platicar sobre operadores logísticos, empresas de mensajería y paquetería y qué servicios están contratando los usuarios, ¿no? Adelante, José Antonio. Sí, gracias. Sí, efectivamente, recordemos que hay dos tipos de CFDI y va con el comentario que hace Gerardo. El CFDI, obviamente, cuando nosotros contratamos directo al transportista, es un CFDI de ingreso. Obviamente, ese CFDI nosotros lo tenemos que resguardar, es de nosotros porque nos están vendiendo, vamos a llamarle así, ese servicio de contratación directa. Aquí la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es cuando son forwarders. Normalmente sucede que el forwarder contrata a su vez a un tercero, que ese tercero es el que vamos a decir que va a tener su propio CFDI. En otras palabras, cuando trabajamos con forwarders, sí, el forwarder no está obligado a darnos nuestro CFDI, porque es su propio CFDI, no sé si me voy a entender, es para el movimiento de su mercancía. Entonces, en ese momento no está obligado. Algunos dicen, ya con acercamientos con forwarders, dicen es que no puede dar el transportista final porque te vas a dar cuenta de información que es confidencial, etc., etc., muchos supuestos. En un escenario idóneo y maravilloso, pues sí sería idóneo que nosotros tengamos trazabilidad de que se estén generando todos los FDIs. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba de la comprobación de la legal estancia y tenencia de la mercancía,
Si no va acompañado con ningún otro documento más que con los CFDIs, pues el CFDI va a funcionar para este tipo de comprobaciones. Por eso ahí la importancia. Tendríamos que ver algún mecanismo donde nuestro forwarder garantice que los transportes que él esté contratando sí estén generando de manera correcta. E incluso yo recomendaría que tuviéramos unos contratos muy específicos donde pusiéramos la operación clara, las obligaciones, responsabilidades, sanciones, en caso de que no se esté generando de manera correcta, porque al final el que va a pagar los platos rotos, pues no solamente es el transportista, sino hace bien su trabajo, ni el forwarder, también la empresa. En alguna situación, todos van a salir perdiendo y bueno, más vale dejar las cosas en claras como tal, pero pues no podemos exigírselos más que tratar de buscar de amarrar ese tema con algunos mecanismos como el caso de un contrato. Perfecto. La siguiente pregunta. Esta es una pregunta sencilla, pero vale la pena aclararlo, pues si alguien entendió esto, pues seguramente otros entendieron lo mismo. Respecto al pago del DTA, sabíamos que se pagaba el 8 al millar o el 0.8% sobre el valor de la factura. Y lo que ahorita vimos es que es una cuota fija, ¿no? Creo que hubo una confusión ahí, por si lo aclaras, por favor, José Antonio. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el DTA tiene varias tasas. El artículo 49 de la Ley Federal de Derechos tiene dos tipos, vamos a decir, de supuestos. Unos supuestos que son a cuota fija, o sea, que es un monto específico el que se tiene que pagar. Por ejemplo, los que vimos, ¿no? En una rectificación es un monto específico. Pero, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una importación, la tasa general ya porcentual, ojo, es el 8 al millar, que es el 0.008 sobre valor en aduanas, que digamos que eso no cambia, los porcentajes no se modificaron. El 8 al millar, que ese es el general, o el que es para las maquiladoras, que es ya es un monto para activo fijo. Como tal, no cambiaron estos porcentajes, siguen teniéndose y manteniéndose. Lo único que cambiaron son los montos fijos. Ese tipo de operaciones, por ejemplo, en una operación temporal, no pagan el 8 al millar, sino pagan precisamente un monto fijo. Ya platicábamos el tema de las rectificaciones y como tal, la propia exportación tiene un monto fijo, no pagamos ningún tema porcentual, pero sí es buena la pregunta para aclarar el cómo funciona el DTA, ¿no? Gracias, José Antonio. Otra pregunta muy sencilla. ¿Podría repetir en dónde se encuentran los cambios del IVA a la tasa del 0%? Sí, bueno, ahí fueron varios temas que comentábamos. Uno de ellos era en relación precisamente al uso o goce temporal de ciertas mercancías. El ejemplo que ponía precisamente era sobre el tema de que la autoridad había detectado más por temas petroleros, que se rentaban algunas plataformas y como las operaciones de renta o los contratos se hacían en el extranjero, pero el uso se daba en México, la autoridad no le cuadró y dice, no, pues, o sea, si el uso es en México, aun y cuando el contrato lo hayas utilizado en el extranjero, sí tienes que pagar un 16% de la operación, que precisamente me voy a regresar para que podamos compartir la lámina precisa y ser muy, muy puntual en este comentario. Así es que vamos a compartirlo, nada más dame un segundito, para que lo puedas tener ahí disponible sobre este tema, ¿no? Es sobre el uso y goce temporal de bienes tangibles, que es el artículo 21 de la ley del IVA, artículo 21 de la ley del IVA. Gracias, José Antonio. Otra pregunta sencilla, dice, bueno, estaba reservando, esto es un poco más técnica.
En mi caso, tengo renovación de mi certificación IVA AAA en julio, apenas para convertirse en el registro de empresa certificada modalidad IVA IEPS AAA. Antes, la AGACE pedía un escrito libre adicional al aviso bajo protesta de decir verdad, indicando que cumplimos con algunos puntos que en su momento no eran parte de SIVA. No encuentro en reglas 2022 ni en los transitorios nada sobre algo adicional al aviso, como era antes. ¿Estoy en lo correcto? O sea, pregunta si tú has visto que haya normatividad que habla de estos requisitos adicionales y de este escrito libre, ¿no? No, pues en realidad vamos a llamarle este escrito como tal, a ver si lo entiendo bien. Estoy tratando de indagar, ¿no? Porque si bien es cierto, tienes tu renovación y te vas a querer convertir en RECE, supongo que tal vez quieres homologar. eh, eh, Pensaría que quieres homologar la certificación OEA con IBEX, pero bueno, el RECE como tal está desde el 2006, perdón, 2016, perdón, desde el 2016. No me cuadra mucho la pregunta, pero yéndome a la pregunta específica de que si tenemos que estar presentando algún aviso como tal, las reglas nuevas no viene algo especial al respecto. No sé si me gustaría tal vez que me planteas mejor tu caso, porque si bien es cierto es muy técnico, pero creo que hay información importante que es necesario compartir. Alejandro, si al rato nos pides la palabra, si puedes pedir abrir el micrófono y nos ayudas. Voy dando pie a otras preguntas que son un poco más sencillas. Las operaciones de exportación B1 virtual están obligadas a presentar un CFDI. Muy bien, recordemos que en el propio requisito de la regla de los virtuales menciona que podemos estar presentando un CFDI o un documento equivalente. La recomendación es que efectivamente sí hagamos CFDIs por alinear, digamos, que las obligaciones que se tienen tanto en código como en demás, de que tenemos que estar teniendo CFDIs. Normalmente las empresas realizan dos tipos de operaciones. Hay algunas de ellas. Algunas están generando proformas y ya después, en otro momento, están generando los CFDIs, pero sigue siendo doble trabajo. Entonces, siempre la recomendación es por temas vamos a decir que tal vez tenemos que invertirle un poco más de tiempo, pero el hacer un CFDI ahorita ya no debería ser tema el estarlos generando, ya sea CFDIs de traslado o CFDIs de ingreso. Cualquiera que sea el supuesto, pero sí la recomendación sería un CFDI en lugar de proformas. Gracias. Un par de preguntas más para dar tiempo de cerrar y regresar el micrófono a Sabine. Esta creo que es relevante para el tema de cuotas compensatorias, y también sirve para aclarar que se haya entendido bien el cambio. Sobre las cuotas compensatorias, aun cuando se presente un certificado de origen, ¿es necesario presentar esta declaratoria que volvió a nacer? Sí, es muy, muy buena la pregunta. Hay que recordar que la autoridad reconoce los certificados de origen de los tratados de libre comercio, como tal. Entonces, suponiendo que tu producto venga de Estados Unidos y la cuota compensatoria sea una cuota compensatoria China, o sea, no tendrías que estar presentando este formato de esa declaración de origen, porque obviamente cuentas con un certificado de origen donde demuestras el origen de conformidad con los tratados de libre comercio. Entonces, como tal, no tendrías por qué tener algún tema al respecto. Correcto. Y la última, relativo al tema de actualización de las fracciones arancelarias en junio. Si yo tengo un certificado TEMEC que ya tiene la nueva fracción, pero la fracción de mi material aún no ha sido actualizada en México, ¿sí puedo usar ese certificado? En caso de que así sea,
¿Hay algún sustento de por qué no me lo podían rechazar? Sí, de hecho hay una regla, ahorita no la traigo aquí a la mano, pero eh, sí, efectivamente tenemos una facilidad para este tipo de supuestos y no solamente en materia de los certificados de origen, incluso por ejemplo, hasta de permisos, reglas octavas, etcétera, donde tengamos estas diferencias de estas fracciones arancelarias. Em, si gustas y me lo permites, ya te pudiera estar enviando ya el sustento legal, con mucho gusto. Si me mandas un correo electrónico, es antonio.avila@jdelrio.com. Mira, ya nos ayudaron con la regla. Muchas gracias. La regla es 3.1.12 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí está el fundamento, precisamente, para que lo puedas estar utilizando. Muchas gracias, José Antonio. Creo que hemos respondido la mayoría de preguntas que el público ha posteado. Sabine, te devolvemos el micrófono para cerrar nuestra sesión, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Gerardo. Cualquier cosa que ustedes tengan todavía como duda, por favor contacten directamente a José Antonio, quien con gusto le dará respuesta a sus dudas concretas. Ahora cedo la palabra brevemente a Indira Miranda, nuestra gerente de socios, para algunos últimos avisos. Muchas gracias a todos y por mi parte, hasta la próxima. Indy, adelante. Muchas gracias, Sabine. Buenas tardes a todos y bueno, pues ha sido una sesión bastante profunda e interesante de información que sin duda les va a ayudar para todas sus operaciones de comercio exterior. Y tengo dos anuncios muy breves en cuanto al directorio de socios. Justo ahora se está, proyectando un slide y ahora en el chat también vamos a publicar información sobre esta nueva herramienta que se lanzó hace algunos días. Es nuestro nuevo buscador en donde ustedes pueden encontrar a potenciales socios o clientes que son afiliados de la Cámara. Es una nueva herramienta que tenemos y bueno, se les han enviado ya sus usuarios y contraseñas para que puedan acceder. Consideramos que es una herramienta que les va a permitir hacer búsquedas eficientes y de acuerdo a sus intereses. Les invitamos a que utilicen esta nueva herramienta. La verdad fue un proyecto que nos llevó el año pasado tanto al departamento de IT como a socios el poder lograr y bueno, fue hecha exclusivamente para ustedes, así es que les pedimos que puedan utilizar esta herramienta. Por otra parte, también quiero mencionarles que tenemos el foro comercial de socios para socios, el cual, bueno, es una publicación electrónica que tiene como finalidad apoyar a las empresas socias, aumentar su visibilidad y posicionar a su empresa así como los productos o servicios que ofrecen en la red de negocios mexicano-alemana. Esta publicación se está actualizando constantemente. También ahora en el chat estamos colocando el link para que ustedes vean de qué va el foro comercial, qué imágenes nos pueden compartir, quién es la persona de contacto para recibir las imágenes o si tienen dudas sobre los requisitos que deben cumplir, bueno, poder comunicarse con mi colega Ileana Díaz, quien les estará apoyando sobre los requisitos para poder participar. Entonces, no olviden estos dos avisos que son importantes para mantenerse activos en nuestra comunidad de negocios y bueno, pues les deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Cuídense mucho.